Escuchas La Informante, el podcast de la neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Bienvenidas a La Informante. Soy Luna Grado y si te interesa entender, defender y ampliar los derechos de las mujeres, este es tu espacio. Un podcast de la neta y Corporación Humanas. Aquí la información es poder. Cada año, cuando llega el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, volvemos a mirar una realidad que no ha cambiado tanto como quisiéramos. En Chile, entre 40 y 60 mujeres son asesinadas cada año por razones de género y esas son en verdad solo las que se registran como femicidios. Detrás de esas cifras hay historias, vidas, familias, comunidades enteras afectadas por una violencia que no da tregua. El femicidio es la expresión más extrema de la violencia machista, pero también la más visible. Antes de llegar a ese punto, hay señales, omisiones, instituciones, otros tipos de violencia, instituciones que no responden, políticas que se quedan cortas y un sistema que sigue sin proteger de verdad a las mujeres. Tenemos un horizonte común, que no haya ni una menos, ni una muerta, ni una desaparecida más. Pero ¿cómo se llega realmente a eso? ¿Qué hace falta para que la violencia contra las mujeres deje de ser una constante? ¿Y por qué incluso en pleno año electoral la violencia femicida sigue sin ser parte del debate público? En este contexto, el trabajo de las organizaciones feministas ha sido clave para sostener la memoria y exigir justicia. Por eso hoy conversamos con Morelia Martínez, activista feminista e integrante de la coordinadora 19 de diciembre. Bienvenida. Gracias. Y con Elena de Toni, activista feminista también de Ni Una Menos Chile. Bienvenida. Gracias, buenos días. Muchas gracias a ambas por estar acá conversando sobre este tema tan relevante y quería preguntarles a ustedes como de su experiencia en las organizaciones, ¿cómo describirían hoy la situación de la violencia contra las mujeres en Chile? ¿Qué ha cambiado y qué no ha cambiado en los últimos años? Hola, buenos días. Gracias por la invitación para hablar de este tema. Hablar de femicidio siempre es muy doloroso porque estamos hablando de mujeres, familias, niños, niñas también que quedan sin madre y de un impacto social y un entorno que se afecta. Tendrás que desbloquear tu iPhone. Disculpa, está hablándome el iPhone. Por lo tanto, eso es lo primero que hay que recalcar. Hablamos de historias de mujeres y de familias que están atravesadas, impactadas por este dolor. Por lo tanto, creemos que no se le ha tomado la importancia que amerita a esta altura de la democracia que existe en Chile. A pesar de las leyes que se han aprobado también últimamente y en este gobierno o en otros, aún no se ha logrado reducir significativamente el número que para nosotros es más allá que también la cifra, más allá de la cifra oficial, porque sabemos que también siempre hay una diferencia entre la cifra del ministerio con la de la red chilena, que es para nosotras también la más válida, ¿cierto? Como organizaciones de la sociedad civil, porque incluso a eso no hemos podido lograr ponernos de acuerdo, lamentablemente, con los legisladores, de lo que ven ellos como un femicidio y lo que vemos nosotras. Entonces, incluso en esas que pueden ser diferencias, quizás detalles que para nosotras son muy importantes, porque como digo, insisto, detrás de esto no es solo el caso, no es solo la crónica roja, también son familias, porque el femicidio, la injusticia y la negligencia no empieza ahí, porque es el último eslabón de la violencia machista, pero la injusticia y la negligencia se sigue dando después en el juicio y también con las personas que son los sobrevivientes, las y los sobrevivientes que son las familias. Entonces no se ha hecho mucho, la verdad no creemos que se haya avanzado al menos significativamente, pero sí quizás más socialmente, a través del trabajo que hemos hecho las organizaciones para visibilizar esta problemática, nosotras en particular a través de esta ley que promulgamos, que promovimos y que se pudo promulgar, que es un día contra el femicidio, que es para dignificar la vida de las mujeres y honrar su memoria. Que eso nos quedó a nosotras, pero esto también para impulsar que exista una fecha en el calendario para abrir la discusión en la sociedad, ¿cierto? En las organizaciones y también en las instituciones. Pero también año a año nosotros hemos tenido que estar recordándoles a estos organismos, enviándoles cartas, por ejemplo, preguntándoles qué van a hacer para el 19, además de mandar un correo interno. Porque no sacamos nada con realizar solamente campañas internas en los organismos si es que no vamos a tomar medidas
reales y significativas que impacten realmente la vida de las personas. Ujú. Y desde Ni Una Menos, ¿concuerdan? ¿Tienen el mismo diagnóstico de la violencia contra las mujeres? Sí, yo quisiera sí mencionar que a lo largo de estos 30 años, si bien se ha logrado una institucionalidad como es el primero el Servicio Nacional de la Mujer y después el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, también, como decía Morelia, podemos advertir que hubo como una sanción social hacia la violencia hacia las mujeres, al menos en el discurso público, y lo digo al menos en el discurso público porque justamente, como comentaba mi compañera, las cifras parecieran no dar cuenta de ello, ¿no? Ahora, también tenemos la percepción que durante estos últimos años, si bien veíamos con cierto, no sé si la palabra es entusiasmo, pero con cierta esperanzadas de que esta sanción social que estaba logrando instalar iba a producir un cambio en una nueva década, digamos, con las nuevas generaciones de niñas, niños, jóvenes. Sin embargo, nos damos cuenta que no es así. Hay femicidas bastante jóvenes. Hay niños, chicos jóvenes que son femicidas, asesinando niñas. Entonces, desalentador. Y claro, mencionando que hay una institucionalidad de género, que también hay políticas públicas que se ha intentado abordar, por ejemplo, no sé, implicando también, transversalizando la institucionalidad de género, perdón, en todas las instituciones del servicio público. Esto se tiende a quedar en títulos súper grandilocuentes cuando la inyección de recursos es deficiente, y no me refiero solamente a recursos económicos, que sin duda son sumamente importantes para poder levantar esto, pero cuando se transforma que estos equipos dentro de las instituciones que tienen que transversalizar la violencia machista o bueno, entendámoslo institucionalmente como violencia de género, transversalizar la violencia de género en las instituciones, terminan siendo equipos súper chicos, precarizados, tratando de hacer un esfuerzo máximo para cumplir finalmente las metas, porque esto se transforma en una meta en la institución pública. Entonces, eso yo creo que es una gran falencia, hay que cambiar esa mirada y parte desde algo tan simple como que entender y comprender que somos sujetas de derechos, que somos más de la mitad de la población, que somos ciudadanas, que somos personas, niñas, mujeres, habitando en este país. O sea, entender y comprender la violencia estructural y cultural donde se cimienta esta violencia hacia nosotras, que termina, como decías tú, lo mencionaba Morelia, en casos tan graves como es el femicidio. Y hoy día, cuando incorporamos esta nueva perspectiva que estamos trabajando, que es la desaparición de mujeres, que si bien ha existido, no es un fenómeno nuevo de ahora, eh, 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 antes de la dictadura desaparecían mujeres, pero no hay registro ni había denuncia. O sea, la mamá se iba, la mamá abandonó a los niños y desapareció. Era como el relato más común, ¿no? Sí, Entonces, o la chica se fue con el pololo, que claro. son las cosas que podemos volver escuchando ahora, pero se suman componentes nuevos. Bueno, en dictadura tuvimos esta, que nosotros entendemos también que tiene una dimensión política, que fue parte de una política de Estado, el hacer desaparecer personas y entre esas nosotras, las mujeres. Pero volvemos durante de nuevo este periodo post-dictadura y se ha ido acrecentando de manera vertiginosa la desaparición de las mujeres, y recién es algo que se está tomando como en boga, entendiendo la comprensión de eso. Si vemos año a año los casos que quedan sin resolver, estamos hablando de 6 veces los femicidios anuales. Mm. Sí, vamos a abordar el tema de las desapariciones forzadas de mujeres y niñas en este periodo de democracia, pero antes de ir a eso me gustaría abordar un punto que un poco lo adelantaron, en el sentido de que sí ha crecido como esta sanción social en contra de la violencia contra las mujeres. Hay como, y concuerdo que hay una percepción más grande en la sociedad respecto a lo mal que está la violencia contra las mujeres en sus distintas formas. Pero luego vemos como las cifras de violencia, las cifras de femicidio, que hay como ahí un quiebre, o sea, no se condicen. Entonces, quería preguntarles como, ¿qué pasa ahí? Como, ¿cuáles son los nudos críticos en ese sentido, en que no permiten que esta sanción social se refleje también en las cifras de violencia? O sea, ¿qué pasa con las estructuras, por ejemplo, de poder en las relaciones, con las instituciones? Ahí, ¿cuál es como, qué ven ustedes que es como lo que no permite que esto se condiga como la sanción social
con los casos de violencia contra las mujeres. Es que mientras no exista una sanción real, una demostración real de la institucionalidad que sancione esto estrictamente, no va a haber una diferencia. Porque como recalcamos, o sea, si bien socialmente la percepción es que existe mayor información y sobre mecanismos de denuncia, en la realidad que estamos viendo no ha disminuido la cifra. Entonces, eso habla en la realidad de que las campañas que han hecho o el discurso aún así no ha impactado en nada. Ha sido totalmente insuficiente. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Podemos generar otro tipo de medidas. Hay que volver a revisar las veces que sea necesaria las leyes que existen hoy día, los protocolos que hay en Carabineros o Policía de Investigaciones cuando existe un llamado, por ejemplo, de violencia, que, como decimos, no basta solamente tampoco con la denuncia, ya porque también es un llamado a nosotras como organización de repente igual decimos medio irresponsable, porque en los hechos, o sea, hoy día vemos que están llamando a denunciar y esa al final es la distinta percepción que hay. O sea, hay más denuncias, ¿cierto? Pero tampoco hay mayor protección del Estado. O sea, seguimos viendo que existen femicidios habiendo medidas cautelares, ¿cierto? Y eso también se ve más, porque al haber mayor información, mayor percepción, mayor seguridad y empoderamiento de las mujeres para denunciar, hay una mayor tasa de denuncia, pero que no se condice con la protección, la sensación de seguridad de las mujeres. Porque además cuando vemos esto, que se contradice, por ejemplo, con lo que acaba de pasar, la liberación de Mauricio Ortega, o sea, ¿cuál es la percepción que quedan las mujeres? Que no importa lo que te hagan, no importa lo horrible que sea el acto de violencia que han cometido contra ti, incluso si fue de connotación pública nacional. Claro. Tu vida como vale lo fue. menos al lado de la de un hombre. Exacto, o sea, imagínate para una, que es una ciudadana de a pie, que sufre una acción de violencia y que no tengo la cobertura mediática que tuvo Nabila, ¿qué espero yo de la justicia? Haciendo en comparación a Nabila y a otras historias que sí han tenido la cobertura y aún así han cometido estos actos de negligencia o de injusticia social. O sea, no sé a quién se le pasó, a quién se le pudo haber pasado de todas esas revisiones que Ortega era un candidato para liberación. ¿Te fijas? Entonces, si no existe esa conciencia y esa sensibilidad también desde las personas que actúan en la toma de decisiones. Porque a eso vamos cuando decimos la percepción social y los hechos concretos. Es en todos los niveles de la institucionalidad, desde la ministra que habla y anuncia que están felices porque han hecho centros ahora en todas las regiones del país, pues ¿de qué nos sirve tener esas casas y esos centros si nos siguen matando? Claro. Súper importante lo que señala Morelia, sobre todo me voy a colgar de la última frase, el tema de los centros de la mujer, que si bien creo que es súper necesario, también está sujeto a la voluntad política del gobierno que venga de turno. Entonces finalmente son medidas súper inestables y precarizadas. Si no hay una concepción real de la importancia de esto, sobre todo ahora que estamos a puertas de un gobierno de ultraderecha, lo que significa un retroceso tremendo en los derechos que hemos logrado vindicar y hemos avanzado. Cuando muchos de esos candidatos apuntan justamente al a cierre eliminar el Ministerio de la el Mujer, Ministerio de la Mujer. hablando incluso uno menciona un Ministerio de la Familia, o sea, poniéndonos a nosotras como el sujeto ente dentro de este grupo de conformación privado, ¿no? Exacto, Nos devuelve claro. ahí Como ese cumplir el espacio. rol de Claro, la el rol el de rol la tradicional mujer. de las mujeres. También en decir que nuevamente, como si lo posamos delante, pero el hecho de que no haya un interés real de especializar en género, sobre todo las instituciones tan importantes como viene siendo la Fiscalía. Y para nosotros es importante mencionar que justamente ahí es la Fiscalía, en las investigaciones, es quienes llevan estos casos, quienes investigan sin ninguna perspectiva de género. Generalmente son casos súper revictimizantes. O sea, tenemos acá lo que vimos con Krishna, y es lo mismo que habíamos escuchado también, bueno, en ese tiempo incluso de un ministro de gobierno de la época, con las niñas del hospicio. El discurso viene siendo el mismo de 2 décadas atrás. Exacto. Eh, Depende de quién sea y de dónde venga. Y de dónde venga. Sí.
cómo esa llamado a denunciar, que se entiende que es sumamente importante quizás hacer la denuncia, pero hay una desconfianza absoluta de hacerlo, porque en el fondo, y sobre todo volviendo a lo que dice Morelia, si queda libre un femicida que hubo tanto impacto mediático como fue Hugo Pastén, que fue dramático, terrible el acto que cometió, es un femicida, que fue un femicida frustrado, pero en el fondo lo es, porque su intención era matar a Návila. Y queda en libertad, habiendo informes de gendarmería que decían que él no estaba apto, pero termina nuevamente decidiendo en el Ministerio Público, desde el escritorio, que sí. En la votación, cuando revisan los casos para otorgar este beneficio, determinan que sí, y ella estaba a cargo una jueza que estaba a cargo de esta comisión. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la señal? Nos llaman a denunciar, pero en absoluta desprotección. Policías que no entienden o que no tienen interés también en lo que significa abordar y prevenir las violencias hacia las mujeres. La falta de compromiso real, no solamente del gobierno, sino estatal, de lo que significa actuar en concordancia a lo que se habla, ¿no? Cuando te vuelvo a decir como esta discursiva de la prevención, de que las mujeres somos sujetas de derecho, pero en el fondo las palabras quedan súper vacías cuando hay una intención real de ver este fenómeno. Y te cuento como una pequeña experiencia. Nosotros hace un tiempo atrás, junto a una diputada, la diputada Carol Cariola, trabajamos una ley integral de reconocimiento hacia las víctimas de femicidios, también a las familias, de que no se reconocía esa figura. Y dentro de la discusión, las argumentaciones, por ejemplo, del Partido Republicano eran atroces. O sea, ¿qué vienen estas asesinas de pañuelo verde a hablar de la vida, ¿no? Después, ¿cómo podía prácticamente, y está ahí el candidato Kaiser cuando habla que hay sujetos ¿cómo es la palabra que es? El privilegio de ser una víctima de femicidio, el privilegio de ser hijos de las víctimas de femicidio. Por la pensión que se le da a los hijos, digamos, a través de esta ley de reparación, que por lo demás, perdona, Sí, para solo complementar lo que tú dices, existe. Claro, existe esta ley de reparación que muchos justifican de que se ha hecho algo porque existe esta ley, digamos. Claro, pero que en comparación a otros países, por ejemplo, si comparamos a nuestros vecinos, es una ventaja, ¿cierto?, que tenemos en este país, pero por la lucha que se ha dado desde las organizaciones de la sociedad civil, que eso también es lo que queremos recalcar en esta entrevista, que todo esto de lo que hemos estado hablando ha sido gracias a la lucha y la perseverancia de mujeres y familiares. Que por eso se ha visibilizado esta necesidad también de reparación del Estado, porque no es de buena voluntad, digamos. Exacto. No es que a ellos hayan dicho, claro, nosotros tenemos gran responsabilidad. No, gracias a las organizaciones y gracias a historias bien puntuales que conocemos bien de cerca, se dieron estos beneficios como el de la pensión, que aún así es bien paupérrimo, muy vergonzoso, porque son pensiones para hijos menores de 18 años que hayan sido, madres víctimas de femicidio. Entonces tú ves que ni siquiera el Estado cumple con la legislación que es para lo normal de los niños y niñas de este país, que tienen derecho a una pensión hasta los 25 si están estudiando. O sea, tú de ahí ves que ya el Estado está vulnerando derechos de niños y niñas, con esta buena intención de aún así reparar un poco. Lo otro, el fuero también, el fuero para los familiares que tienen que estar, ¿cierto?, presente y tramitar y gestionar los juicios para tener justicia, valga la redundancia, para sus familias, que es de un año. Es de un año y nosotras por experiencia sabemos que no demoran menos de 3, por lo menos 3 años. Mínimo, para llegar a las audiencias y a una sentencia. Entonces, de verdad uno dice, no sé si realmente nos están haciendo un favor, le están haciendo un favor o es una burla. Que en este país siempre se hagan ese tipo de cosas como a media. No sé, yo creo que es una falta de respeto, honestamente, para las mujeres, para una que sensibiliza con estas cosas y piensa, ¿qué hago yo si me pasa a mí, si le pasara a mi familia? O sea, sería muy, muy horrible y tampoco no tenemos garantía de que esos femicidas, como decíamos al principio, también tengan la percepción de que por lo menos van a ser sancionados de manera justa, porque eso es lo otro, o sea, la sensación de impunidad que queda también en torno a esto, porque muchos de ellos no reciben las condenas que ameritan.
y otra, por otra parte, también otros se suicidan, Suicidio, femicidio. que eso es también muy común dentro de los casos de femicidio. Absoluta impunidad ahí. Hay absoluta impunidad, po. Los femicidas, digamos, muertos, y por otra parte, o con sanciones muy bajas, u otras que definitivamente no existen, Ujú. nunca justicia. Y ahí hay un punto que no lo hemos abordado, que es como el tema de la prevención, y lo pensaba ahora con lo que mencionaba Elena, de que uno pensaría que quizás no iba a haber tantos femicidas jóvenes, sino que iban a ser más viejos, pero lo estamos viendo como que no se está dando esta situación, y pensaba como, ¿cómo se previene ahí? ¿Ustedes creen que también puede entrar como, no sé, el tema de la educación, de la sensibilización también, para como el futuro también? Absolutamente. Mira, nosotros recuerdo que cuando estaba el gobierno saliente de Michelle Bachelet, el segundo gobierno, y llegaba Piñera, como organización levantamos una serie de demandas por justicia social hacia las mujeres. Y dentro, no es una elaboración propia nuestra, que todas desde el movimiento entendemos que la educación es primordial, y ahí estaba mencionado. O sea, la afectación del currículum escolar desde la etapa prebásica hasta inclusive el primer pregrado, ¿no? Entendiendo y ajustando los contenidos para cada etapa, pero esa intervención incorporando la perspectiva de derechos humanos, y desde ahí que las violencias a las mujeres también es una violencia sistemática y una violación sistemática de los derechos humanos nuestros. Entonces, para acortar un poquito en virtud del tiempo, eso es fundamental, fundamental prevenir, porque hasta ahora siempre estamos llegando tarde. Cuando hablamos de políticas reparatorias ya estamos llegando Sí. tarde, estamos llegando sobre hechos consumados. Claro, cuando hablamos de femicidio también, pues. Sí, eso, sin duda concuerdo con Elena, y como organización también siempre hemos pensado que es la educación. Es la educación porque ahí es la cuna de todo de la sociedad. O sea, si no integramos en el currículum, como dice, alguna clase de orientación, de información con perspectiva de género, pero que sea, además, el lenguaje construye realidad. O sea, de prevención de la violencia o de prevención del femicidio, porque ya no sacamos nada con adornarlo. O sea, por eso nosotros recalcamos, hay que hablar de femicidio para prevenirlo, porque es una realidad que nos está tocando ya más allá de las violencias, porque si bien se ha abordado la violencia muy, muy integral, de repente el que mucho abarca poco aprieta, ¿cierto? Hoy día hablamos de diferentes tipos de violencia, también de diferentes tipos de femicidio. Es como esta chica abordando también la desaparición. O sea, está el suicidio femicida, y también el femicidio con desaparición o con secuestro, donde también la familia, decimos siempre, quiero recalcar, y nosotras siempre eso es lo que más visibilizamos, que no son solamente femicidios, no son historias, no son mujeres, solamente hay comunidades y familias detrás, que no llega ahí la institucionalidad, o se agota, o solamente está ahí cuando se produce el hecho, unos días, una semana ofreciendo la ayuda, pero luego quienes están ahí están las organizaciones, las familias, las comunidades, quienes exigen justicia, y quienes a través de sus propios medios tienen económicos también, psicológicos y sociales, y de habilidades también que tengan, ocupan para poder hacer justicia. Pero no tenemos hoy día a ministra o al presidente pidiendo justicia por alguna historia. Tuvimos a Krishna, por ejemplo, tantas semanas ahora últimamente en la prensa, donde sabemos de la negligencia que existió solamente, como recalcaba Elena, por su proveniencia. Sí. O sea, y lo mismo pasa con todas las historias de femicidio, también depende de la capacidad económica que tengan, y la educación muchas veces también de estas familias para poder seguir y persistir en esta lucha. Ujú. Sí, y ahora pasando un poco al tema de las desapariciones forzadas que comentabas tú, Elena, y que decías que avanzaban de manera vertiginosa. O sea, si nos podías contar un poco más como qué está pasando con esta situación, y como de qué forma lo están abordando ustedes desde Ni Una Menos. Ya, mira, un poquito para contextualizar cómo llegamos a esto. Nosotros decimos, o sea, si bien nosotras teníamos conciencia de las desapariciones, secuestro y desaparición de mujeres con fines de explotación sexual o derechamente para el abuso sexual y después asesinarlas,
no habíamos, sería injusto decir que no lo veíamos desde el movimiento, no lo veíamos las feministas, pero lo que no teníamos noción era del alcance de esta violencia tan terrorífica, ¿no? Em, a nosotros llegó una compañera que es Nancy, la mamá de Paola Alvarado. Paola es víctima de femicidio con desaparición. Y cuando, a través de Nancy, como ya veníamos con la experiencia previa de la agrupación de familias víctimas de femicidio, que lo que podemos celebrar ahí, que son las familias que se empoderan y son las que exigen como sujetas de derecho, empezamos a trabajar con Nancy. Desde la sensibilidad, ¿no? Desde nuestra compañera, que sé que nos pide integrar nuestro equipo coordinador, y empezamos a acompañar, a hacer este primer acompañamiento con Nancy también, viajando en sus búsquedas, viendo cómo se comportaba la justicia con respecto de ella. Hay que señalar que tuvo una muy buena representación jurídica. Lamentablemente el caso de Paola no está registrado como femicidio, es porque antecede la ley Gabriela. Por otra lado, si no me equivoco, creo que es el único que está caso como el de Paola, de mujer desaparecida, que su cuerpo no ha sido hallado, porque eso es súper importante. El femicida confeso no dice dónde dónde están los restos de Paola. Es el único femicida que está condenado sin cuerpo. Ahora la condena es paupérrima, son 15 años, si no me equivoco. Pero sienta un precedente que fue ahí. Cuando hablo de voluntad, fue la voluntad política de esa jueza, digamos, que atendió lo que mencionaba el fiscal. Si bien no está el cuerpo de Paola, las muestras biológicas que hubo ahí en la camioneta, digamos, lograron establecer esta figura de asesinato. Entonces, desde ahí nosotras dijimos, bueno, ahora lo que viene, esto hay que trabajarlo no solamente desde Paola, sino que ver qué está pasando en el territorio que habitamos nosotras. Y empezamos a pedir información por ley de transparencia, distintas instituciones, y la verdad es que no nos iba muy bien. Como ya veníamos con un trabajo previo con la diputada y con su equipo jurídico, le preguntamos si ella nos iba a acompañar en este camino, porque nosotras visualizamos que acá es necesario también, a través de lo que pasó Paola, que se tipifique el secuestro permanente de una mujer. Nosotros hablamos de desaparición forzada, entendemos que ahí nos cruzamos un poco con el tema de la desaparición forzada en contextos de dictadura, pero en el fondo también hay que comprender que la implicancia de esto es grave, o sea, no son casos aislados. Las cifras que nos llegaron fueron aterradoras. Estamos hablando del año 2019-2024, más de 5.000 niñas mujeres y niñas permanecen desaparecidas. Este año 2024 la cifra era 1.705. Ahora, tenemos que comprender que del año 2024, si vamos a mirar esta cifra en 5 años más, probablemente va a haber bajado la cifra, pero tampoco sabemos de esos casos resueltos qué significa eso que estén resueltos. Claro. Si se cerró encontró con claro, vida, de hecho. claro, se cerró la investigación porque ya no había, No se está esa acabó el información así tiempo, claro, desagregada. no queda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De esas 600 y tantos más o menos en promedio que están quedando desaparecidas aún cada año. Y cuando hablamos hoy día de 1.705 mujeres en un año 2024, que entendemos que esta cifra va a ir a disminuir, pero hoy día se agregan otros componentes, como es el crimen organizado, Claro, eso que iba hay a que preguntar. empezar a mirarlo. Y no solamente acá, sino que a nivel regional se determina que una de las principales causas de desaparición es donde entra el crimen organizado, que secuestra mujeres y niñas para la explotación sexual, que es como empiezan a instalarse en los lugares donde empiezan empiezan a instalarse, bien digo, para generar recursos, ¿no? También cómo las van involucrando dentro de su crímenes, o sea, negocios ilícitos. Es una principal causa, y cuando estamos viendo que hoy día en nuestro país ya esto nos vino de sopetón y está acá de golpe. El segundo es la explotación sexual, mujeres para explotación sexual. También tenemos la otra causa que es súper importante mirar dentro, por razones de femicidio, para ocultar el cuerpo, digamos, para que este cuerpo que se ha encontrado no pueda contar, digamos, su historia. ¿Qué es lo que nos pudo haber pasado con Christian? Si no hay alguien que habla y dice está acá, no sabemos. Y quizás Christian... ¿No? Y si la hermana, digamos, y la familia no recurre Exacto. a los medios de comunicación.
Probablemente Exactamente. nunca hubiéramos Y eso da conocido. cuenta, o sea, es una tremenda Cristal, se llama la hermana, creo. Sí. Nosotros Muy decimos qué valiente, sí, valiente, muy valiente. pero esa valentía, claro, afortunadamente Cristal ha tenido esa repercusión mediática, pero sin embargo su vida está en riesgo Ella también. lo Sí, sabe, se claro. tiene que Claro, exponer para Exacto. poder lograr exacto. eso. Sí. Está tremendamente en riesgo porque está muy expuesta y no es cualquier femicida que está detrás, es todo el crimen organizado que está detrás de esto, los narcotraficantes, Qué tremendo, porque claro, finalmente, claro, es común que todas las mujeres corremos el riesgo de ser asesinadas al denunciar. exactamente. Todas. De hecho, es el momento en el que más riesgo de femicidio existe, es cuando está la denuncia. Ujú, sí. Ujú. Estamos en La Informante conversando con Morelia Martínez de la Coordinadora 19 de diciembre y con Elena de Toni de Ni Una Menos Chile. Y bueno, estamos hablando de la violencia femicida y también han salido otros temas, lo mencionabas tú, cómo se relaciona con las desapariciones, con la explotación sexual, con el crimen organizado, que son temas de seguridad también en el país, y sabemos que seguridad es el tema que más se habla en todos los medios, los debates presidenciales, que son los temas que abordan los candidatos y las candidatas a diputadas, senadores, etcétera. Pero sin embargo, al menos lo que hemos visto como durante este año es que los temas de seguridad enfocados en mujeres no se abordan. O sea, por ejemplo, cuando se habla mucho de crimen organizado, pero no estamos viendo el impacto hacia las mujeres. Entonces, incluso en debates presidenciales no se ha abordado. Entonces, ¿qué lecturas son ustedes de esta omisión de que no se hable de cómo los temas de seguridad enfocados en mujeres? O sea, ¿qué dice de nuestras prioridades, de las prioridades de las personas que quieren dirigir el país? O sea, independiente de nuestra tendencia personal o organizacional políticamente, se nota que no le importa. O sea, porque no está en ninguno de los programas, tú ves, en ninguno de los debates, nadie habla de esto, ni de ni de prevención, ni tampoco ni de la violencia contra la mujer, ni de ninguna propuesta concreta. Entonces, no están pensando en eso, o sea, uno esperaría un poco más de las congéneres, ¿cierto? Ujú. Quizá Evelyn o Jara podrían estar hablando de esto. Lamentablemente no, que ellas también podrían ser ciertos símbolos, porque Amplificar este tema. amplificar, ¿cierto? Sin duda, así como lo hizo este mismo gobierno, o sea, se tiñó de gobierno feminista, ¿cierto? Y abusó y manoseó el término, y de verdad a mí me tiene personalmente indignada este tema. Sí, La mayoría. porque verdad abusó y manoseó el feminismo para mí. Y hoy día, cierto, claro, están siendo tanto más recatadas que ni siquiera han dicho algo. O sea, se fueron de un extremo a otro. Pero es totalmente necesario porque somos más de la mitad de la población de este país. Entonces es totalmente irrisorio e inconsecuente e impactante y preocupante que no exista en el discurso esa preocupación y esa visibilización que tanto lo amerita. Entonces nosotros no tenemos, verdad, mucha esperanza tampoco de que esto mejore en los próximos gobiernos, sea cual sea, porque ninguno lo ha propuesto ni le ha tomado la atención que amerita. Sí, es como lamentable a raíz de, o sea, complementando lo que dice Morelia, cuando en el gobierno pasado, las elecciones pasadas, era muy bullante el tema en realidad. Veníamos de un proceso del estallido social, donde se pensaba que se había logrado incorporar las demandas desde la ciudadanía y entre esas también las demandas propias de nosotras como movimiento feminista, desde el feminismo. Entonces era como muy bullante y claramente, lo voy a decir claramente, daba como réditos el hablar de violencia hacia las mujeres. Pero hoy en día volvemos a ser las feministas, yo ya para 5 años atrás vamos a tener que volver a ser las que vamos a estar como escondidas las brujas, ¿no? Em, que 5 años muy rápidamente, se nos viene este gobierno de extrema derecha. Pero eh, claro, por una parte no está en la elección presidencial que no se nombra esto, pero también echamos de menos o no nos asombra en realidad, pero nos inquieta, nos indigna profundamente que no haya una mirada, como bien decías tú, al abordar el tema de seguridad y crimen organizado, el entender el cómo nos impacta a las mujeres. Y nuevamente, siendo que no somos una subcategoría, que no somos un grupo minoritario, somos la más de la mitad de la población,
población, no es importante vincularlo y entender y estudiar y profundizar cómo impactan nuestros, habiendo mujeres expertas acá, habiendo compañeras que también que hablamos desde nosotras, desde nuestra propia vivencia, o sea, nuestro discurso va desde lo que hacemos en la calle, principalmente. En la calle, digo, no solamente es ir a gritar una consigna, sino que nosotras somos de a pie, activistas de a pie. Cada una tiene su vida, su trabajo, sus obligaciones, estudia, materna, qué sé yo, y el tiempo que nosotras podríamos dedicar justamente al ocio, estamos acá movilizadas, dedicándolas a esta causa. Y así como se ha impulsado. eh, Sí, por eso decíamos y recalcamos que muchas leyes, muchos días y muchas de las reformas que se han hecho han sido impulsadas desde la sociedad civil, desde las organizaciones de mujeres y por nosotras sensibilizadas y movilizadas también por historias reales que nos han impactado porque la realidad supera la ficción. O sea, siempre la legislación va a estar muy atrasada con la realidad que estamos viviendo las mujeres y hoy día más nos preocupa que estando en este escenario electoral donde deberían hacerse esas promesas para después nosotras también estar ahí, ¿cierto? Exigiéndolas, porque así como fue este gobierno que también prometió cosas y algunas las cumplió y otras no, también necesitamos de esas promesas, por Claro. cierto, para después en el futuro estar ahí exigiendo su cumplimiento. Entonces, sí, obviamente echamos de menos que exista dentro de los programas de estas promesas para nosotras también después poder exigirlas, como digo, o seguir, porque denunciando vamos a seguir denunciando. O sea, nunca nos va a parecer suficiente, eso también lo tienen que tener presente cualquier candidato o candidata, preparen. que siempre va a estar ahí en la palestra de nuestra crítica porque nunca va a ser suficiente. Sí. No, y a mí, en lo personal, me parece un poco impactante el tema de que no se hable de seguridad con foco mujeres, porque Claro. creo que ni siquiera es necesario ser feminista para poder Exacto, hablar de eso. No es exactamente. Porque hay otros temas que son más específicos, que se Sí. entendería que hay que tener una mirada como más feminista, pero Sí. para hablar de la realidad de las mujeres y el impacto que puede tener el narcotráfico, el crimen organizado en sus vidas, no es necesario. O sea, es como una cuestión como evidente también. Sí, así como tú dices, o sea, hoy día no es necesario ser feminista como para sentirse identificada, tal cual. Mira, hablando un poco, porque nosotras siempre nos movemos desde la propia experiencia. Acá como, no sé si la palabra acá es como anecdótico, pero mi pareja vivía en un edificio en Santiago Centro y había muchos departamentos donde habían jóvenes, yo pienso que al más alguna era menor de edad, muchas mujeres y niñas en situación de prostitución. En pandemia, me cuenta él que llega en el grupo de vecinos que había caído una mujer desde el piso 12, era invierno, totalmente desnuda, y algo de una sábana en el balcón. Los vecinos veían como una sábana colgando. Era un piso 12, desnuda, te estoy hablando, y la información oficial es que ella había salido al balcón a fumarse un cigarro y había caído. O sea, en invierno vas a salir Nadie. ¿ya? Sentido común, claro. Entonces, claro, eso después esto se cerró. Ahora yo, logrando después lo que ocurre después, digo, bueno, probablemente estaban investigando. Entonces también eso me dice, qué bueno, se relaciona. Pero por otro lado, esta información tampoco se está transversalizando, tampoco está siendo interesante, está siendo importante. ¿Por qué te digo? Porque esos son los dos edificios que nombraron después que estaba instalado el tren de Aragua en San Francisco 350 y San Francisco 325, me parece que los dos son en dos edificios contiguos. Entonces, es algo tan que está a la vista de mirar. Cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de seguridad pública, y de la gran crisis es cómo se ha instalado el Tren de Aragua y el crimen organizado en Chile, y entender cómo operan estas redes, cómo se instalan, cómo se financian principalmente para instalarse, que es a través de la explotación, el secuestro y explotación sexual de mujeres y niñas, y no se incorpora, no se menciona. Entonces está ahí a la pareciera, vista. claro, no Sí, está ahí. un secreto a voces, digamos. Claro. Entonces, o es desidia, es desinterés, o es un fierro caliente que nadie quiere tomar. No sé, la verdad es que para nosotras es indignante. Y ahí volvemos a lo que hablamos hacia el principio, que sacan estos tremendos títulos grandilocuentes si realmente no hay un interés real de fortalecer en fiscalía, por ejemplo, las fiscalías de género, que tiene una fiscal a hacerse cargo de, no sé, 200, 300 casos, digámoslo así, porque en realidad, ¿no?
y vemos nuevamente que hoy día en este debate presidencial ya ni siquiera se menciona a las mujeres. Muy poco. Muy poco. Claro. Y de ningún Tienes tema. toda la razón, pues llamar toda la atención de que justamente siempre se menciona el tráfico o el tema del sicariato, también que se le ha dado un montón, pero jamás la trata que específicamente afecta mayormente a las mujeres y niñas. Y aprovechando que nos queda un par de, bueno, en verdad un minuto, pero nos podemos extender un poco, y que estamos hablando también de esto del debate presidencial, voy a hacer la última pregunta que la estamos haciendo en todos los episodios, que es en torno, obviamente, que estamos en un año electoral donde vamos a escoger no solo presidente o presidenta, sino que también parlamentario o parlamentaria. Ujú. Estamos haciendo una pregunta que en verdad es dirigida como a la candidatura presidencial, y es ¿qué le pedirían, si pudieran decir en solo una frase, a la próxima presidenta o presidente de Chile, como en torno a este tema? Mm, mejor educación en temas de prevención de la violencia en los colegios, en los liceos y, o sea, en todos los espacios de formación profesional. Porque es un tema que impacta a todas las personas, que uno se imagina cómo la violencia contra la mujer no solamente contra la persona, es contra su familia, contra su hijo o hija, en la comunidad que habita, nos afecta a todos. Entonces, que se tome como un tema, digamos, educacional y también se sancione más, que aumenten las penas y las sanciones para los femicidas. ¿Elena? Es difícil resumir en una frase, ¿no? Sí, siempre es un problema, Es un problema. para todas, no se preocupen. Pero es eso, o sea, escuchen lo que desde el movimiento feminista, desde las mujeres que sabemos, desde nuestra perspectiva, sea desde la propia experiencia, desde la academia, escuchen y desde ahí incorporen esto que es tan trascendental, tan importante. Pero de verdad incorpórenlo, que no queden en el discurso ni en la palabra. No nos usen para conseguir votos, sino que entiendan que la violencia hacia las mujeres es una violación sistemática de los derechos humanos. Ujú. Entonces, claro, que incorporen esta perspectiva, que hablen de prevención, de sanción, respecto a la violencia femicida y otros tipos de violencia que también surgieron en este episodio. De parte de, claro, de la Neta y de Corporación Humanas, les queremos agradecer igual por participar en este episodio, y no solo por estar acá, sino también por el trabajo que hacen, que es muy relevante. Como decías tú, Elena, el tiempo de ocio, usarlo en activismo es algo muy, a veces puede ser cansador, pero es un trabajo súper importante. Estos temas se visibilizan gracias a ustedes, entonces agradecerles por eso también, por participar, por todo lo que compartieron en este espacio. Y bueno, muchas gracias también a quienes nos escuchan. Esperamos que haya sido una conversación que abrieran un poco la mente, que pudiésemos dar información, algunos casos, algunas situaciones que quizás no las conocemos si no estamos como dentro del círculo de las que estamos interesadas en estos temas. Les invitamos a seguir a la Neta, Corporación Humanas, para estar atentos y atentas a los episodios del Informante y otros contenidos que estamos abordando en torno a derechos humanos de las mujeres, democracia y derechos humanos. Muchas gracias a ambas por participar. Gracias, Luna. Gracias a Gracias ti, a Luna, Humana y a gracias. la Neta. Gracias a ti, Luna, por este espacio tan acogedor, a Humanas, a la Neta, y que es tan necesario que sigamos divulgando nuestras voces, ¿no? Sí. Así que muy Vamos agradecida. a seguir en este camino. Entonces. Sí. Muchas gracias. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic.